Entramos en la recta final de los hijos del vecino y ya tenemos a los invitados especiales del día de hoy. Quiero dar la bienvenida al diputado Víctor Ezequiel Borda Belsu. Él es diputado nacional por el MAS. Diputado Borda, bienvenido a los hijos del vecino. Buenas noches, feliz de estar en este programa y esperamos llenar algunas expectativas. Gracias. También quiero dar la bienvenida al diputado Gonzalo Guillermo Barrientos Alvarado. Él es diputado nacional por UD, Unidad Demócrata. Diputado, bienvenido por primera vez a los hijos del vecino. Gracias, muy buenas noches, un honor estar en el programa por primera vez. Buenas noches a todos los amigos y amigas y buenas noches también al colega Borda. Así es, cada uno tiene un minuto para exponer en su participación. Les agradezco por visitarnos. Y bueno, comenzamos con usted, diputado Barrientos. Llega la pandemia a Bolivia, tal vez en el peor escenario político que nos podía agarrar. ¿Cuánto afecta este escenario político a la lucha que nosotros tenemos como país confrontar contra la pandemia, diputado Barrientos? Bueno, afecta demasiado porque cuando se sobrepone la política a la salud, se disparan los contagios, explosiona el porcentaje de contagios, consecuentemente hay muchos más muertos, colapsa, como tú decías, Leonardo, que nos ha tocado vivir, que nunca estaba planificado. Lamentablemente nos toca a esta generación estar centrada única y exclusivamente en la salud y en la vida de todos los ciudadanos y también en la reactivación de la economía. Por lo tanto, la política afecta, como estamos viendo, ¿no? Los bloqueos que no permiten que llegue oxígeno a quienes están luchando por sobrevivir, quienes necesitan medicamentos y además la reactivación de la economía. Por lo tanto, afecta demasiado. Nos parece que es un tema realmente muy contradictorio el que se priorice la política en vez de la salud. Gracias, diputado Barrientos. Diputado Borda, un escenario político que sin duda alguno está perjudicando de alguna manera a concentrarnos como país en combatir al COVID-19. No es solamente el escenario político, ¿no? Cuando no se prioriza la salud, cuando se subestima a esta enfermedad, los resultados son catastróficos, como el caso de Bolivia, ¿no? Hay algunos países que han adoptado políticas inmediatas y efectivas. Se dijo cuando se estaba haciendo los primeros rebrotes en el mes de enero, que Bolivia, por ejemplo, debería cerrar las fronteras o por lo menos establecer mecanismos de bioseguridad para que ingresen los extranjeros o los bolivianos que viajan. No son los pobres los que hemos traído esta enfermedad, son los que viajaban a Europa, etcétera, ¿no? Y se dijo que debería haber una cuarentena con la finalidad de que se pueda equipar, ¿no? Infraestructura, material de bioseguridad, etcétera. Pero nada de eso se ha hecho, ¿no? Lamentablemente. Y estamos viendo, ¿no? En algunos países hay contagios menos y en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, el mismo Brasil, que ha subestimado, hay grandes contagios, como en el caso de Bolivia también. No, lamentablemente Muchas gracias, llegando. Nos quedamos con usted, diputado Borda. Entre el anterior gobierno y el actual gobierno de transición, de alguna manera se están pasando la pelotita, pero lo cierto es que como país hemos logrado ver un pésimo sistema de salud, un sistema de salud que no nos imaginábamos los bolivianos, diputado Borda. No ha habido un pésimo sistema de salud. Yo quisiera que hagan grandes comparaciones con otros países, ¿no? Que han afrontado de mejor manera este tema de enfermedad, ¿no? El problema es que había infraestructura, había capacidad médica, pero lo que no ha habido definitivamente son políticas adecuadas, coherentes por parte de este gobierno, ¿no? Imagínense, por ejemplo, nos dicen no deben utilizar estos productos, ¿no? No hay referencias científicas. El dióxido de cloro no se debe utilizar. No se debe utilizar el Aviafar, que es un medicamento ruso.
no estamos utilizando, no nos hemos adherido a los países, son varios países que han solicitado la vacuna, va a salir en los próximos días. No estamos haciendo. No entregamos medicamentos a la gente, no entregamos material de bioseguridad. ¿Cómo vamos a afrontar así el COVID, no? El único interés que motiva, yo creo que a este órgano ejecutivo es hacer ver que todo ha sido malo, todo ha sido pésimo y por eso van Gracias, a tener diputado. que sufrir. Diputado Barrientos, como le decía el diputado Borda, en las redes sociales, en la calle, en los medios, escuchamos que el gobierno de transición dice los 14 años, los que ahora son parte de la oposición dicen que este gobierno de transición no está administrando bien la salud. ¿Qué hacemos los bolivianos, los ciudadanos? Nos hemos dado cuenta que el sistema de salud no está sirviendo para combatir de buena manera la pandemia. Así es, los bolivianos estamos pagando los platos rotos porque en su momento, durante 14 años, ¿qué decía Evo Morales? Que las canchitas es mejor que los hospitales, está claro, y sabemos todos. ¿Y por qué hacemos referencia a los 14 años? Porque 14 años somos casi 170 meses. En comparación a 9 meses, obviamente no hay punto de comparación. De todas maneras, yo doy un solo dato. En los últimos 30 años, Potosí, por ejemplo, ha tenido acceso a 2 unidades de terapia intensiva en el sector público. Hoy ya tiene 17, en menos de 3 meses, 17 unidades de terapia intensiva y vamos a llegar a 34. Uyuni, por ejemplo, nunca ha tenido una unidad de terapia intensiva, ya la tiene, lo mismo Villazón, lo mismo Llallagua y lo mismo Tupiza. Por lo tanto, se está haciendo todos los esfuerzos en el tema de contratos, de ítems, de infraestructura y se está salvando este difícil momento. Por lo tanto, obviamente, en lo que podemos coincidir, y lo dice el diputado Borda, es que se ha subestimado. Eso es lo que está pasando. Hay dirigentes del propio MAS que subestiman el coronavirus y marchan, bloquean y ahí se dispara lamentablemente el tema de los contagios. Gracias, diputado Barrientos. Continuamos con usted. Los bolivianos somos víctimas de esta guerra política, diputado Barrientos. De alguna manera, esta guerra política está frenando mejores medidas para luchar contra el COVID. Hace rato el diputado Borda mencionaba, por ejemplo, que se frenan algunos medicamentos que se están aprobando en otros países. ¿Somos víctimas los bolivianos de esta guerra política para afrontar de mejor manera el COVID? Somos víctimas de los políticos que hoy están bloqueando, que le están quitando el oxígeno a personas que están luchando por sobrevivir. ¿En qué mente cabe que se le quite oxígeno, por ejemplo, a alguien que está luchando por sobrevivir? Políticos que están pensando más en elecciones, políticos que están pensando más en sus intereses, en bloquear, en convulsionar, en que haya sangre, en que haya violencia. Obviamente perjudica todo eso. Y que no aprueben en la Asamblea Legislativa los créditos para la economía, para la salud y otros. Por lo tanto, y no solo ellos, hay otros políticos que son sus socios, como los expresidentes Mesa, Quiroga, que lo único que hacen es atacar, atacar y atacar y solamente priorizar el tema político, que obviamente hace que el pueblo boliviano sea víctima de estos ataques políticos y de esta priorización política por encima de la salud. Gracias, diputado Barrientos. Diputado Borda, los ciudadanos somos víctimas de esta guerra política para que se tomen mejores decisiones, se aprueben mejores medidas para combatir esta pandemia. No. Hay una incidencia, pero no es definitiva. Somos víctimas de la mediocridad, de la falta de capacidad. Somos víctimas de esa intención de apropiarse de nuestros recursos naturales, de robar y saquear el Estado. Somos víctimas de gente que no le interesa un reverendo bledo la salud del pueblo boliviano. Somos víctimas de aquellas personas que intentan definitivamente, como acomodar lugar, agarrar dinero, apropiarse y llevárselo al extranjero, sin pensar en la vida, sin pensar en la salud del pueblo boliviano. De eso somos víctimas, de grupos, de élites, que ya lo han demostrado, ¿no? Que cuando ha venido el gobierno de Evo se han escapado, se han ido a otros países, han vivido feliz con la plata de los bolivianos y hoy día vuelven a ser ministros, vuelven a ser parte de la definición política de nuestro país. De ellos somos víctimas. No creo, no entiendo yo que seamos víctimas
de la política, sino de la politiquería que ejercen algunas personas que están en la cúpula del gobierno. Gracias, diputado Borda. Continuamos con usted. De alguna manera, en las redes sociales, en los medios, en la calle, la gente siempre está juzgando a los gobernantes, a los que administran el Estado, pero ustedes de ese lado, ¿qué le podrían decir al ciudadano de a pie, al pueblo? En realidad, ¿ha colaborado, la disciplina del pueblo ha colaborado para afrontar esta pandemia, diputado Borda? Yo creo que el pueblo ha sido muy consciente. Varios meses nos han encerrado, ustedes saben, varios meses, y ni siquiera hemos tenido la suficiente capacidad de aplicar ciertas políticas flexibles. Miren, en septiembre los bancos van a empezar a cobrar a la gente. Si al gobierno no le da la gana de cumplir una ley, emite un decreto reglamentario distorsionado. Estamos hablando de las clínicas. El diputado dice, no, en Potosí todo está lindo, ¿no? Tenemos clínicas. Bueno, no es verdad eso, ¿no? Yo ahorita estoy en Potosí. A ver, vaya a un médico que atienda a un enfermo de COVID. Ahorita no hay. Hace 2 días atrás, un pariente enfermado, absolutamente nadie quería atenderlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Nosotros, por ejemplo, hemos presentado una ley para que las clínicas privadas puedan atender, pero no, no le dan la gana de promulgar la ley. Hemos promulgado una ley del inquilinato, es decir, reducción, no tampoco. Ha sido muy consciente el pueblo en afrontar definitivamente, a una costa de subir esta pandemia. Diputado Barrientos, ¿hay algo que criticarle al ciudadano, al pueblo boliviano? ¿Ha colaborado el pueblo boliviano para combatir la pandemia? Bueno, nos parece que hay que ponderar la actitud de toda la población, que en estos 4 meses es parte de esta cuarentena, pero quienes han saboteado estos 4 meses la cuarentena son los masistas, los mismos diputados y senadores del MAS, dirigentes del MAS, que han empezado con bloqueos en el Alto. Ellos decían que no hay el COVID, que era derechista, que era prorroguista. Lo mismo han hecho en el Plan 3000 en Santa Cruz, en el Chapare, y ahí están los contagios, como han hecho en Potosí, en Yayago y en Uncía, ahí están los contagios. Hace 10 días atrás se han concentrado en el Alto, han ido dirigentes de Tupís, han ido dirigentes de otros municipios. En Tupís había un solo contagiado, ahora hay 10. ¿Por qué? Porque hay dirigentes que han viajado allá y han llevado y traído a ver el virus. Entonces ahora se habla respecto a que si fuera una maravilla Potosí. Estamos dando solo datos. Antes, en 30 años y en los 14 años donde ha habido tanta plata, se han construido canchitas, palacios y no han hecho unidades de terapia intensiva. Ahora tenemos 17 y vamos a tener 34. Me parece que es una gran diferencia, ¿verdad? Por lo tanto, nos parece que el MAS todo el tiempo ha estado saboteando, sigue saboteando y sigue bloqueando en contra de la salud. ¿Qué prueba más podemos tener si son los que están bloqueando en este momento en las calles, ¿no? Gracias, diputado Barrientos. De a poco vamos a ir cambiando, saliendo un poquito del tema de salud y vamos a entrar al tema de la coyuntura de a poco. El expresidente Evo Morales pide a los sectores sociales levanten los bloqueos, diputado Barrientos. De alguna manera esto están calificando muchos como que les ha fallado el cálculo político. No, es una doble moral, porque en este momento siguen bloqueando por su culpa de los masistas, de Evo Morales, esos diputados y senadores del MAS, que han organizado estos bloqueos. Sigue bloqueado el país. ¿Dónde se ha levantado? Esto es como siempre el doble discurso. No les creemos. Siguen y ellos son los responsables de las muertes que se están dando. Este es un bloqueo criminal por parte del MAS. Y hablan ahora de elecciones. Yo no sé si votarán por los mensajeros de la muerte, quienes evitan que llegue el oxígeno. Por lo tanto, no les creemos. Ellos son los responsables de estos bloqueos. Y además, ¿qué exigen? Elecciones. Nadie ha dicho que no va a haber elecciones. Va a haber. Es el 18 de octubre. ¿De qué nos hacemos problemas? Son 2 meses nada más. Entonces aquí hay un interés de convulsionar y de perjudicar la salud, la democracia y la economía del pueblo. ¿Quiénes son los responsables? Son los masistas, juzga el pueblo, mientras la presidenta y todo el pueblo estamos preocupados por nuestra salud. Ellos, felices de la vida, parece que se divierten, el que no llegue oxígeno a los diferentes centros de salud. Gracias, diputado Barrientos. Diputado Borda, el expresidente se manifiesta y pide a los sectores sociales que levanten los bloqueos. ¿Cómo podemos interpretar esto, diputado Borda?
No, tenemos que entender que lamentablemente creo que ni la COP ya puede controlar este movimiento, ¿no? Es un movimiento espontáneo, como se dio en octubre del 2003 para votar a Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, por las políticas desacertadas del gobierno. Imagínense semejante movilización atribuible a un solo hombre, que vaya ordenado, que el más. No son masistas, son gente del pueblo. Y yo entiendo que la única solución en este momento no es meter a la cárcel, perseguir dirigentes, sino buscar un diálogo serio, donde se pueda garantizar un proceso electoral, donde se pueda definir una fecha de elecciones y donde mínimamente se pueda buscar algunos mecanismos de solución a esta crisis económica y la crisis de salud en nuestro país. Gracias, creo que diputado. Diputado Borda, el Senado ha aprobado ya una ley que obliga a las autoridades a quedarse en el país al terminar su mandato. De alguna manera la ciudadanía aplaude esto, pero se preguntan por qué no se sacó antes esta ley. Ustedes saben que un tratamiento de ley necesita ciertos procedimientos y iniciativa legislativa. Eso ha sido considerado el día de hoy en la Cámara de Senadores y va a tratarse todavía en la Cámara de Diputados. Y hay un refrán simple, popular y sabio a su vez, ¿no? El que nada hace, nada teme, ¿no? Entonces, esto es para todas las autoridades, inclusive miembros del órgano legislativo. Si yo he gobernado bien, conscientemente, he hecho 18 camas de terapia, he manejado bien los recursos económicos, he administrado bien las donaciones, los créditos, entonces ni siquiera no necesito una ley, me voy a quedar en Bolivia, ¿verdad? Para que obviamente yo responda por mis actos que estoy haciendo. Entonces, básicamente eso es lo que tiene que establecer. La ley evita que se genere impunidad en nuestro país y que cualquier funcionario, hasta yo, si he cometido delito, debo asumir mi responsabilidad en el ámbito penal y no escapar. Diputado Barrientos, ¿molesta que se apruebe esta ley? Es una ley que, por comentarios entre la ciudadanía, le parece perfecto, digamos, ¿no? Que las personas que están administrando las entidades públicas de alguna manera no puedan salir del país. ¿Cómo lo ve usted? Sí, me parece que es una ley que obviamente yo creo que nadie se hace problema. La única pregunta es y que nos responden, ¿no? Durante 14 años, ¿por qué no han aprobado eso? ¿Por qué no han aprobado eso hace 14 años? Nada más, esa preguntita me parece que está bien. De todas maneras, hace un momento el diputado Borda decía de que hay que ir por el diálogo. ¿Y por qué no han asistido al diálogo el día domingo? ¿Por qué no dialogan desde un principio? ¿Por qué han optado por bloquear, por saquear, por incluso robar alimentos en las carreteras? Y dice que el MAS no tiene nada que ver. En este momento hay dirigentes y podemos dar nombres, acá en Potosí nos conocemos, de qué dirigentes masistas están llevando adelante. Las investigaciones seguramente darán con quiénes han organizado los actores intelectuales y materiales, pero todo el pueblo sabe que los que están organizando este bloqueo criminal es el movimiento al socialismo, es una organización de los mensajeros de la muerte. El MAS lo único que está haciendo es buscar muerte, y donde ha estado el MAS siempre ha habido muerte. Eso es lo que está ocurriendo. 32 personas han muerto por falta de oxígeno. ¿Y ahora qué quiere? ¿Que se les aplauda? ¿Qué quieren? ¿Que se les felicite, se les condecore? Obviamente, los mensajeros de la muerte, entre ellos, querrán hacer eso. De todas maneras, hay tantas contradicciones, ya no hay argumentos, pero obviamente no jueguen con el pueblo, porque el pueblo, en su momento, y siempre lo hemos dicho, sabrá responder. No vamos a ingresar a la violencia que quiere el MAS. El MAS quiere muertos. Estaba hablando ya el diputado de no sé qué fecha, octubre negro, todo. Eso les gusta. Eso están buscando. Nos quedamos con usted, diputado Barrientos. Para terminar ya esta pequeña charla y debate, algo característico en el programa.
Queremos que usted, diputado Barrientos, le haga una pregunta al diputado Borda, por favor. No solamente consultarle, ¿no? ¿Por qué en este momento no levantan estos bloqueos? Sería bueno que nos hagan conocer cuándo se va a levantar estos bloqueos, nada más. Diputado Borda. No, primero, ¿qué ganamos nosotros con los bloqueos? No sabemos que nosotros tenemos el apoyo del pueblo y más bien nosotros queremos una elección de una vez por todas. ¿Qué ganamos con estos bloqueos? ¿No? Eso tiene que preguntarse, ¿no? Entonces, definitivamente creo que inclusive el propio expresidente Evo Morales ha mencionado que hay que suspender los bloqueos, pero no son definitivamente militantes del MAS, son organizaciones sociales históricamente estructuradas, como la Central Obrera Boliviana, o el Pacto de Unidad, los que están impulsando esta petición. Yo más bien pido de que se convoque a un diálogo serio, coherente, adecuado, no con partidos políticos que definitivamente no representan absolutamente a nadie, ADN y no sé qué otros partidos están en el diálogo, sino con personas que representen definitivamente este movimiento social. Gracias, diputado Borda. Diputado Borda, una pregunta que quiere hacerle al diputado Barrientos. No, pues, a ver, yo simplemente quisiera que nos responda en su criterio cuál es la solución para pacificar nuestro país en esta coyuntura tan especial que estamos viviendo nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la solución? Según su criterio de él, su análisis. Bueno, la única salida para que se solucione el bloqueo que está haciendo el MAS es que el MAS levante los bloqueos, es que Evo Morales, los diputados y senadores del MAS, los dirigentes masistas como Guarachi y otros que durante 14 años han hecho gemir al pueblo boliviano y que lo siguen haciendo ahora con un bloqueo criminal, la única salida es que los dirigentes del MAS levanten en serio el bloqueo, porque el MAS, y lo vamos a demostrar en cualquier momento con nombre y apellido, con evidencias, con videos, con audios, cómo han organizado y siguen en este bloqueo. Estamos viendo imágenes incluso de personas encapuchadas con armas de fuego y bueno, parece que todo está bien. Entonces, la única manera es que levanten el bloqueo los masistas a la cabeza de Evo Morales, o si no, asuman las consecuencias que seguramente lo dirá el pueblo boliviano. Y lo otro, la presidenta ha tomado una decisión de dialogar, pero no asiste el MAS. Entonces está claro, aquí los únicos responsables son los masistas y obviamente juzga el pueblo boliviano y obviamente hay que seguir en la línea del diálogo. Ha llegado el momento de poner punto final a esta charla, debate. Quiero agradecer muchísimo la presencia de ustedes. Estuvo con nosotros el diputado Víctor Ezequiel Borda Belsu, diputado nacional por el MAS, y el diputado Gonzalo Guillermo Barrientos Alvarado. Muchas gracias, diputados, por su presencia en Los Hijos del Vecino. Y en esta recta final simplemente queda invitarte para que el día de mañana a las 6 en punto de la tarde captes Televisión Universitaria y Los Hijos del Vecino, porque vamos a estar hablando más temas de coyuntura que son de tu interés. Aquí cerramos Los Hijos del Vecino.